Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, pues no se me había olvidado que había directo, aunque empezamos 10 minutillos más tarde. Y nada, pues he estado unos días desconectada. Nada, deciros que está ocurriendo un poco de todo, entre eclipses, lunas y tormentas solares. Pues la verdad que las emociones están a flor de piel y es que como que todo se desborda. Así que por eso hoy he querido invitar a un invitado excepcional como siempre, que nos va a hablar sobre este tema, sobre el tema de las emociones, control emocional y un poco cómo conocer nuestro mundo emocional y nuestras aguas internas para que aprendamos a tener control sobre ellas, a conocernos muchísimo mejor y a ponerlas a nuestro favor para que, pues evidentemente, no vayan en nuestra contra. Así que nada, voy a mandarle la invitación. Que nada, que este vídeo ya lo intentamos hacer la semana pasada, creo, pero se cortó porque ha sido una semana que no sé por qué ha ido fatal internet y yo hoy solo pido que podamos grabar el vídeo hasta el final, la charla, porque además era súper interesante. Bueno, voy a ello. Ya está mandada la invitación, ¿vale? Y en nada ya estamos aquí al lío. Ahora. Hola, ¿me escuchas? Sí. Se oye Perfecto. bien, se ve bien. Primero se prueba el sonido, la imagen. Y así Sí, ya podemos. yo te veo y te escucho bien. Yo no me veo un poco mal, pero bueno, debe ser porque estoy aquí probando con una luz nueva y un móvil nuevo. Así que bueno, si me Vale. confirmas que se me ve bien, se me escucha bien, pues vamos con ello. Sí, yo de momento te veo, te escucho bien. Y Perfecto. nada, he puesto una vela para poder llegar hasta el final. Blanca, por cierto. Así que, Ujú. nada, pues sobre las emociones hablábamos la semana que pasada y sobre las emociones hablaremos hoy. Y bueno, pues nada, que en principio, bueno, antes de empezar, que siempre os digo en principio que os presentéis y todo eso, que hay un chico que me sigue que me ha dicho que te dé recuerdos, que había hecho alguna formación contigo, creo que se llama Gonzalo, así que nada, yo Ajá, ok. eh, que se iba a conectar porque estabas tú, digo, pues me alegro mucho. Muy bien. Pues nada, cuando quieras. Bueno, el otro día se quedó cortado, así que si quieres reintroducir un poco la temática como quieras, yo lo volvería a hacer desde el inicio. Así que si te parece, pues nada, hablamos de lo que quieras. Entiendo que el tema son las emociones, pero dame algún hilo y vamos tirando. Vale, el tema son las emociones y bueno, pues más o menos las preguntas tengo más o menos las mismas, así que, Perfecto. Las respuestas serán porque diferentes, seguro. eso sí, bueno, las preguntas he improvisado porque tampoco las tenía apuntadas, pero creo que van a ser muy parecidas. Así que nada, pues bueno, creo que la semana pasada empezaba preguntándote, pues una pregunta que me parece esencial a la hora de las emociones y es, ¿qué fue primero, como el huevo y la gallina, el pensamiento o la emoción? Ujú. Bueno, para mí yo creo que primero es el pensamiento y luego viene la emoción. Lo que pasa es que los pensamientos muchas veces son inconscientes. Se dice, yo esto creo que es una generalización muy amplia, pero que se tienen unos 70 y pico mil pensamientos por día. Yo creo que hay gente que tiene más y hay gente que tiene desde luego muchísimos menos. Todos esos pensamientos normalmente nosotros no los registramos como tal o no estamos conscientes de ellos. Los pensamientos que nos llaman la atención son los pensamientos que tienen una carga emocional. Cuando hablamos de pensamiento es interesante comprender que realmente es una mezcla de pensamiento y emoción. Y de hecho esta es una de las grandes dificultades o uno de los grandes retos como individuos que tenemos, desarrollar la capacidad de separar lo que es el pensamiento de la emoción. Muchas veces cuando una persona tiene un diálogo interno automático, le cuesta mucho pararlo, en realidad lo que tiene son muchas emociones no procesadas. Tiene muchos pensamientos con una carga emocional que no han sido gestionados y entonces la mente es como si fuese un foco y cualquier cosa que pase por delante suyo lo enfoca.
Entonces, ahí es donde pasan las emociones, donde pasan todos esos pensamientos, y ese ruido es precisamente porque hay muchas emociones más que pensamientos en el campo energético. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros vamos acumulando todas estas emociones y no las vamos procesando, ahí se pierde un poco el hilo de qué es antes el pensamiento o la emoción, porque lo que se genera es muchísimo ruido interno. Y ese ruido interno al final, pues bueno, no es ni antes ni el pensamiento ni la emoción, está todo ahí liado y está todo mezclado. Entonces, bueno, ahí hay un tema muy importante a tener en cuenta y que está directamente relacionado con el bienestar, con la paz interior, con la tranquilidad. O sea, muchas veces creo que las personas son esclavas de sus mentes, de unas mentes que no controlan y que constantemente están generando diálogos que además no interesan o diálogos que van en contra de uno mismo. Así que bueno, esta sería el planteamiento y si quieres lo podemos desarrollar mucho más. Vale, sí, total. Bueno, es que es complejo, es que es como el huevo y la gallina, ¿no? Porque a veces es como llega un pensamiento, luego una emoción, que lo que decíamos la semana pasada, yo creo que también te preguntaba, bueno, también me gustaría preguntarte si hay diferentes tipos de emociones, algunas emociones más complejas, porque hay gente que es más emocional que otras personas, hay personas que son muy emocionales, yo por ejemplo soy muy emocional, y eh, sí, o sea, también creo que te preguntaba que si nuestras emociones nos llevan al pasado, y es un poco repetir constantemente nuestra historia personal, ¿no? A través de lo que hemos vivido, esa programación que hemos tenido en la infancia, repetir a través de las emociones nuestra historia personal, que es la programación que llevamos desde la infancia, en la familia, la sociedad, el colegio y todo eso. Mm. Bueno, yo no creo que sea tan complejo. Lo que sucede es que al final nosotros hay un mundo externo y un mundo objetivo que podemos ver hacia afuera y hay un mundo subjetivo que podemos ver también hacia adentro, pero que muchas veces no miramos. Sí que es cierto que hay personas que tienen una mayor predisposición a enfocarse hacia afuera y se les llaman extrovertidos, y personas que tienen una mayor predisposición o tendencia a enfocarse hacia adentro, se les llaman introvertidos. Ahora, tiene que haber un equilibrio entre esas dos cosas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros durante toda nuestra vida o la mayor parte del tiempo no hemos mirado hacia el mundo subjetivo, sino que simplemente del mundo subjetivo surgen reacciones, surgen instintos, surgen, vamos a decir, impulsos, pero nosotros vivimos enfocados hacia el mundo externo, lo que sucede es que se genera un caos internamente. Si tú tienes una casa amueblada con todos sus cositas ahí, los armarios, y esa casa realmente nunca la limpias, pues ¿qué va a pasar al cabo de un año o al cabo de 10 años? ¿Qué va a pasar con la casa al cabo de 30 años? Y si además esa casa tiene habitaciones que están cerradas sin ventilación en las que nunca entras, pues imagínate qué drama. Entonces, esa analogía es tal cual lo que sucede con la casa interior, que es el mundo interior que todos tenemos. Pues llegado a ese punto, obviamente, ahí uno se asusta cuando entra y uno tiene que entrar bien preparado con productos de limpieza, incluso uno no puede entrar solo, tiene que pedir ayuda, tiene que llamar a sus amigos para que vengan a ayudarle a limpiar o incluso acudir a un profesional de la limpieza. Pues esta es la situación, aunque pueda parecer así un poco exagerada, se da en el mundo interior. Entonces, se dice que todo lo que existe es presente. Y esto realmente, bueno, es un concepto que hay que realmente convertirlo en una experiencia. Cuando se habla del pasado, el pasado en realidad se está manifestando en el momento presente. Tanto tú como yo estamos aquí reunidos y tú eres el resultado de todo tu pasado. Yo la Rosana que estoy viendo no es la Rosana de verdad, no es la Rosana que va a llegar a ser. Es decir, tú eres un resultado, eres un efecto de todas las experiencias que has tenido en tu pasado, pero probablemente, si yo me pongo a conversar contigo y indagamos en tu mundo interior, o en el mío, te estoy poniendo de ejemplo, pero valdría cualquier ejemplo, nos daremos cuenta de que nosotros, en realidad, estamos más conectados con la percepción de quién queremos ser. Hay una dualidad entre lo que estamos manifestando y el resultado de todas las causas que hemos generado en el pasado, que se manifiestan en este momento presente,
y esa capacidad que tenemos de proyectarnos al futuro, que nos lleva, eso se le llama evolución, y lo podemos vincular a una evolución biológica, pero también lo podemos vincular a una evolución de conciencia, que es esa proyección de quién quiero ser. Al final está muy conectado con los deseos. Bien, pues esa imagen que yo creo de mí mismo, en realidad, está más conectada con lo que yo soy que no el resultado que estoy manifestando ahora, que tiene que ver con el pasado. Aquí podríamos abrir muchos hilos de conversación, porque cuando hay una diferencia muy grande entre el resultado que yo estoy manifestando de todas las causas pasadas y la visión que yo tengo de mi yo del futuro, hay una diferencia muy grande, ahí se produce una insatisfacción y una infelicidad. Se produce un sufrimiento. Y eso es, hasta cierto punto, es necesario porque ese dolor, ese sufrimiento es lo que nos lleva a tratar de mejorar. Pero si hay una brecha muy grande, entonces hay un sufrimiento que es innecesario y que habría que analizar. ¿Por qué? Porque no tiene que haber un equilibrio en eso también. Entonces, regresamos 2 pasos más atrás cuando me hablabas del pasado y me hablabas de diferentes tipos de emociones. Nosotros, sin duda, todas las emociones que tenemos son producto de nuestro pasado. Para mí, este es un postulado, es una verdad, tal como lo interpreto. Aquí podríamos entrar en el tema de lo que... Perdona, solo una pregunta. ¿Sí? Incluso puede ser, de nuestro pasado también puede haber emociones de vidas pasadas. Porque en cierta medida también traemos cosas de... Pero bueno, no vamos a centrar en esto. No lo veo tan así, entiendo por dónde vas, pero cualquier cosa de vidas pasadas también se está manifestando ahora, o por lo menos aquella parte de las vidas pasadas que juegan un papel importante en este momento presente. Si algo no está aquí presente, es que no es importante. Entonces, ¿por qué hago ese matiz? Y sí que podríamos entrar por ahí, pero a mí no me gusta mucho entrar, porque ahí es donde entra la mente. Cuando nos vamos a vidas pasadas, realmente entramos muchas veces a interpretar cosas que suceden dentro nuestro, y lo que estamos haciendo muchas veces es contaminar lo que hay ahí realmente. ¿Qué más da si viene del vientre, de cuando estabas en el vientre de tu madre, si viene de tu infancia, de cuando todavía no tienes recuerdos, o si viene de tu adolescencia y te acuerdas perfectamente, o si viene de otra vida? ¿Qué más da si es relevante en la medida que se manifiesta en el momento presente? Como una emoción, como una carga psicológica que al final está cortocircuitando mi sistema energético y por ende también todo mi sistema biológico, glandular, sistema nervioso, etcétera, etcétera, cerebro. Entonces, cuando hablamos del pasado, lo que tenemos que hacer es liberarnos del pasado. Tenemos que liberarnos de todas las emociones que no hemos procesado en el pasado, y eso es lo que nos va a dar gradualmente una capacidad de anclarnos en el momento presente. Ahora, hay que hacer una distinción. Hablamos de emociones y yo vinculo esas emociones directamente con el pasado, pero entonces tenemos que entender que en el momento presente lo que hay es sentimientos. Y aquí insisto, no quiero entrar en una disputa entre las palabras, porque seguro que al final lo importante es la esencia de lo que, da igual si cambiamos el orden y llamamos una cosa emoción y otra cosa sentimiento. ¿Por qué yo lo diferencio de esta manera? Porque cuando hablamos de sentimiento, claramente la raíz es con sentir. Y tú solamente puedes sentir en el momento presente. Yo puedo sentir mi respiración, puedo sentir mi cuerpo. Puedo sentir el espacio que me rodea. Puedo sentir la ropa que llevo. Entonces, ahí es donde con el sentimiento nos anclamos en el momento presente. En el sentir lo que está... ¿Qué diferencia habría entre las emociones y el sentimiento? Ahora que estás hablando del sentir. Para mí el sentimiento está conectado con el momento presente. Insisto, da igual si lo llamamos de una manera u otra. Yo lo que quiero hacer es la distinción más allá de la emoción o el sentimiento, que a veces las palabras dificultan la transmisión de ideas porque cada uno atribuye matices o significados ligeramente diferentes. Lo importante es comprender que una cosa son las cargas energéticas que llamamos emociones, que son experiencias que sucedieron en el pasado y que esa energía no la hemos liberado, no la hemos transmutado y se sigue reproduciendo en el momento presente. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es lo que estoy sintiendo en este momento presente, que no tiene que ver con mi pasado, que tiene que ver con mi sensación de estar vivo, de estar respirando. Cuando nosotros desarrollamos esa capacidad de sentir, conseguimos que la vida se haga mucho más plena.
porque en realidad para muchos individuos la vida es muy insatisfactoria porque nunca sienten, siempre están en el mundo mental y siempre están reproduciendo emociones pasadas o proyectándose al futuro. Entonces, la analogía sería la diferencia entre, por ejemplo, ¿cuál es tu plato favorito, Rosana? Mi plato favorito, pues ahora mira, te voy a decir uno que me gusta mucho porque no sabría decirte uno ¿Sí? concreto y es el ceviche. Me encanta el Vale, ceviche. ¿cómo disfrutas más? ¿Cómo disfrutas más? Imagínate que te apetece mucho el ceviche realmente. ¿Comiéndotelo? ¿Sintiendo cómo tus papilas gustativas se dilatan? ¿Cómo entra ese sabor, la saliva que generas, el olor? ¿Cómo disfrutas más? ¿Sintiendo cómo te lo comes o imaginándotelo que te lo estás comiendo? Si cerrando los ojos y Hombre, sin meterte nada en la boca, imaginándotelo. yo creo que comiéndomelo, por mucho que me lo imagine. Pues paradójicamente, muchas personas viven imaginando la vida. No viven sintiendo lo que está sucediendo, viven imaginando la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se da una circunstancia, que es que para yo poder sentir la vida y poder sentir el momento presente, primero tengo que limpiar el cuarto, los trastos, el ejemplo que ponía antes. Tengo que limpiar mi casa. Si mi casa está llena de porquería, de polvo, mal ventilada, yo no me voy a sentir cómodo allí. Voy a sentirme incómodo, voy a oler mal, no voy a poder moverme porque está lleno de trastos. Entonces, ¿cómo voy a estar cómodo en una casa que lleva, pues yo qué sé, 20, 30 años sin limpieza, llena de trastos, de cosas que hemos ido acumulando? Así es el mundo interior de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que no quieren sentir el momento presente porque están muy incómodos, porque su casa está muy desordenada. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dejar de sentir y vivir en fantasías en el pasado y en el futuro? No, lo que hay que hacer es, no te queda otra, limpiar tu casa. Hacernos cargo. Limpiar, hacerte cargo de tu casa, claro. La casa al final tú puedes contratar a alguien. Ahí más o menos igual también puedes contratar a alguien para que te eche una mano, un terapeuta, pero el trabajo pasa por ti. Entonces, bueno, realmente creo que ahí con la pregunta me has planteado diferentes cuestiones y más o menos quedan contestadas. La única que podíamos decir algo más es, hablabas de diferentes tipos de emociones. Bueno, Sí, claro que hay diferentes tipos de emociones. Al final vamos a reducirlo a las bases. Cualquier tipo de emoción, hemos dicho que es energía. Esa energía está en nuestro campo energético y dependiendo de qué partes de nuestro campo energético esté, produce una reacción a nivel biológico. Es decir, en los órganos y especialmente en las glándulas endocrinas, el cerebro y el sistema nervioso. Produce una química, hay una relación en todo eso. Dependiendo de la vibración, el nivel vibratorio de esa emoción y dependiendo también de la frecuencia, por vibración, por frecuencia, estaríamos hablando de sintonizar una radio y sintonizo diferentes frecuencias y en una me ponen música clásica, en otra me ponen reggaetón, en otra me ponen reggaetón, en otra reggaetón, en otra me ponen noticias y en otra pues me ponen deportes, ¿no? Más o menos es así la radio. Entonces tú sintonizas con diferentes frecuencias, pero la vibración sería qué tan fuerte suena eso. O si me están poniendo reggaetón duro, del duro duro, o reggaetón suave. Pues eso sería la vibración. ese sería Haciendo el una... símil, ¿no? La Claro, comparación para exactamente. que lo entendamos. Entonces, ¿qué Vale. pasa? Que cada una de esas emociones va a producir una reacción en cadena, dependiendo de esa frecuencia, de esa vibración. Pues claro que hay diferentes tipos de emociones, pero para ir más a las bases, más allá de si una emoción es de felicidad, otra es de tristeza, otra de, yo qué sé, de nerviosismo, todas tienen ese factor. Y dentro de las frecuencias de, por ejemplo, de emociones, vamos a decir, de tristeza, pues hay toda una gama, igual que dentro de el espectro de color, dentro del rojo, hay toda una gama diferente, pero todos son rojos. Pero entre el que está en un extremo y el que está en el otro, pues bueno, hay mucha diferencia, ¿no? Pues lo mismo pasa con las emociones. Cada una de esas emociones que nosotros todos conocemos, las emociones básicas con las que nos movemos en el día a día, estarían en un espectro de esas frecuencias. Lo que sucede es que normalmente nuestro mundo interior no es tan limpio. Sí que hay emociones que pueden ser muy claras, pero muchas veces las emociones están encontradas y hay diferentes emociones mezcladas. Entonces, por eso quería ir a las bases, porque a partir de ahí podemos realmente, si queremos ser fehacientes,
a partir de ahí se puede complicar mucho. Y cuando tú tocas, por ejemplo, una energía de una emoción, de una persona que tiene, pues yo qué sé, tiene ansiedad, te das cuenta de que hay un montón de emociones ahí mezcladas. Y sí, tú lo reconoces como ansiedad porque encuentras una referencia en tu propia experiencia, algo que resuena o que ha resonado con eso, pero igual hay una mezcla de preocupación, de Tristeza, nerviosismo, de rabia. tristeza, de frustración. Son diferentes capas. Son diferentes capas, una sobrepuesta encima de la otra, que hace que esa persona pues, se sienta pues, ansiosa, por ejemplo. Igual que mucha gente, por ejemplo, o sea, personas, por ejemplo, como muy iracundas, que quitando creo que había un cuento que lo contaba Jorge Bucay, que es como que había personas que son muy iracundas y luego pues tapan debajo un niño interior pues muy triste, muy Claro. herido, la ira tapa la Siempre es, tristeza, pues así, van de la siempre, mano. siempre es así. Hay muchos ejemplos que podríamos poner en eso, pero tiene mucho sentido. Tú imagínate que tú eres una niña. Estoy hablando de ti siempre, Rosana, No, para no, no sí, poner un soy ejemplo. como una niña. Tú eres una niña. Y vamos a hablar de mí. Así es más, yo me lo como, me lo como y me lo guiso. Yo soy un niño. Y yo, por ejemplo, a mí me gustaba salir y ponerme en el medio de la sala y bailar. Y mi familia me aplaudía siempre. Y un día, pues resulta que estaba en la guardería o en el colegio y yo hice lo mismo. Y salí a bailar y resulta que nadie me hace caso. Y entonces yo me quedo en ese momento choqueado porque la respuesta no es la que esperaba. Y eso hace que me sienta frustrado por un momento. Entonces veo una persona que me mira y me está señalando y se está riendo de mí. Y de golpe me siento súper avergonzado. Y empiezo a generar una energía de vergüenza, una frecuencia de vergüenza súper grande en mi sistema energético. Luego la situación queda ahí, se me pasa, yo me olvido, me pongo con mis cosas, como soy un niño, no sé gestionar las emociones y simplemente eso se queda ahí, yo continúo con mi vida. Cuando yo me encuentre en un contexto, ya sea interno, a través de mi pensamiento, en mi mundo interno, o externo, una circunstancia que se pueda dar, que a mí me haga conectar con esa vergüenza, yo no quiero sentirme vergonzoso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Otro día voy a sentir ese impulso para salir a bailar otra vez, pero voy a sentir la vergüenza de golpe. ¿Y entonces qué voy a hacer? Me voy a inhibir y me voy a quedar quieto. Entonces eso se va reproduciendo y a lo largo del tiempo va generando un constructo de carácter que hace que yo sea tímido. Y dice, ay, pues mira, fíjate qué chico más tímido. Estoy poniendo un ejemplo, pues se puede ser tímido Sí, sin aunque pasar por nos pongamos el... mecanismos de defensas, las típicas Entonces, máscaras que nos vamos poniendo para no conectar con esa herida. exactamente. Entonces yo desarrollo una capa, ya tengo una capa de vergüenza, tengo una capa de timidez, que hace que yo no fluya con mi energía creativa tal cual es. Entonces, ¿qué pasa? Siguen pasando las experiencias y yo voy, a través de mi actitud tímida, voy generando un tipo de respuesta en el medio ambiente, en mi interacción con los demás. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí yo lo siento disfuncional, porque no está fluyendo la energía como realmente es. Pero yo ya no me acuerdo ni siquiera de la vergüenza. No me acuerdo de aquella experiencia cuando salía a bailar y pasó aquello. Entonces, ¿qué pasa? Que como la única forma de yo reconectar con eso sería disolver y transmutar esas energías que se han generado y yo no tengo esos recursos, ni siquiera ese conocimiento, ¿qué pasa? Que empiezo a buscar un recurso alternativo para poder relacionarme con la gente. Y a lo mejor lo que hago es para sobrecompensar eso encima de la vergüenza y encima de la timidez, empiezo a generar una característica de carácter, por ejemplo, de arrogancia o de Ah, bravura. Pero es una bravura más o menos interpretada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a generar energías de arrogancia, de superioridad para sobrecompensar eso. ¿Y eso qué hace? Genera una respuesta en el medio ambiente determinada, que hace que al cabo de los años me cueste conectar con las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que me siento aislado y siento que no conecto con la gente y eso me hace sentir una emoción de soledad y de melancolía. sí, porque al final todo viene a que no podemos ser nosotros mismos. Entonces, fíjate todas las capas que se van generando y generando como, con una cosa tan simple como lo que expliqué al inicio. Entonces, normalmente lo que te quiero decir es que cuando una persona ya tiene una cierta edad y no ha hecho todo un trabajo en este sentido, ¿no? Porque no ha aprendido, porque no, porque simplemente no tiene la capacidad, porque no tiene las herramientas o por lo que sea,
esa persona normalmente cuando conecta con sus bloqueos, con sus miedos, no solamente hay una emoción, es lo que explicaba antes, sino que hay un cúmulo de diferentes emociones, muchas emociones que están sobrepuestas unas con otras. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a transmutarlas y empezar a quitar las capas, y vas a empezar a quitar las capas más externas. Entonces, cuando hablamos del niño interior, también hay que entender eso, porque a veces utilizamos conceptos que son muy interesantes, que suenan muy bien, pero hay que entender qué es el niño interior. El niño interior no solo es coger La y parte emocional. no solamente es hacerte una meditación y irte a meditar como eres un niño y cómo empiezas a generar ahí algo, eso puede ser algo complementario, pero conectar con el niño interior es deshacer todos los bloqueos y deshacer todas esas capas que has ido creando que hacen que tú no actúes con la espontaneidad con la que actuabas cuando eras niño. Al final, el niño interior, ¿qué es lo que define a un niño interior? La espontaneidad, que está sintiendo el momento presente, el que tiene una actitud expectante hacia cualquier cosa, pues todo eso se va perdiendo. Entonces, el niño interior no es algo abstracto. Tenemos que analizar qué es lo que hace que queramos conectar con el niño interior. Pues las características que definen lo que es un niño sano. Entonces, muchas veces no es tanto hacer cosas nuevas, sino deshacer cosas que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. Por eso dicen que la madurez tiene más que ver con otra cosa, con volver a la esencia, desprogramarnos. No es, o sea, es como ir quitándonos capas y ir desprogramándonos hasta que nos vamos quitando historias. Porque como tú Claro, contabas la historia esta del principio, de que cuando eras niño te pasó esta historia, que bueno, no sé si es real o no, pero bueno, yo te iba a decir que muchas veces, imagínate que nos pasan cosas y a veces a lo mejor las interpretamos incluso mal, porque imagínate que te pasa esa historia y tú la interpretas como que a lo mejor la gente no te aplaudió y tal porque tú bailabas mal. Incluso a veces a lo mejor les has podido dejar con la boca abierta, ¿no? Porque a lo mejor bailaban muy bien y tú has pensado que no bailaban. O sea que muchas veces interpretamos cosas y nos ponemos capas porque nuestra mente ha interpretado algo que a lo mejor es totalmente distinto de lo que ha podido ser en claro. realidad, que también puede pasar. Claro, eso pasa constantemente. Entonces, que llegados a este punto, bueno, a eso es inevitable. Nacemos en una sociedad, en una cultura, pues que tiene un conocimiento determinado, ahora es uno, hace 1000 años era otro, pero hay un contexto. Nacemos además en una familia que tiene ya unos patrones, pues eso ahí nosotros no podemos hacer nada, pero cuando somos niños tampoco, porque realmente un niño, el ejemplo que ponía, no tienes la capacidad y los recursos, ni siquiera tienes el desarrollo interno como para poder gestionar eso, eres un niño. Pero como adulto, tú, iba a decir responsabilidad, pero es que no es tampoco ni siquiera responsabilidad, es un derecho, es un deber, es una responsabilidad y es una bendición de poder simplemente desde la madurez empezar a hacer un trabajo interior y comprender que tú tienes que recapitular toda tu vida. Si realmente quieres ser feliz y quieres ser una persona plena y desarrollar tu potencial, lo que tienes que hacer es recapitular tu vida, coger todas las experiencias que has ido viviendo, aquellas experiencias de cuando tenías 5 años, que tenías un nivel de conciencia que no te permitía gestionarlo, y desde tu conciencia adulta y madura, coger esa situación, ponerla y darte cuenta de que esa situación, no darte cuenta intelectualmente, sentir esa situación y desde ahí reprogramar la interpretación, porque la interpretación no es la misma de una persona Exacto. adulta y madura que la de un niño. Es un ejemplo que podíamos irnos a muchas épocas y podíamos poner muchos otros ejemplos, son ejemplos generales, pero se trata de ir haciendo todo eso, esa tarea. Se dice que cuando te mueres, te pasa toda tu vida por delante, ¿no? Y recapitulas toda tu vida y ves todo con suma claridad. Bueno, pues no hace falta que te mueras para ver tu vida en retrospectiva y darte cuenta de lo que está bien, lo que está mal. Haz ese ejercicio cada noche cuando mueres realmente, ¿no? Recapitulación. Claro, te vas a dormir y es como te mueres. Realmente te estás muriendo, simplemente que hay un vínculo que hace que tú vuelvas a la conciencia por la mañana. Pues recapitula. Si no lo quieres hacer cada día, pues bueno, a mí tampoco me gusta limpiar la casa cada día, pero hombre, una vez a la semana Está bien. sería recomendable y a lo mejor cada día no vamos a hacer una limpieza profunda, pero los cacharros y 4 cositas o la ropa hay que llevarlo más o menos al día, porque si no se te acumula. Entonces, bueno, hagamos esa tarea también a nivel interno, comprendiendo que no es una tarea más, sino que es una tarea fundamental
es tan importante o mucho más importante, o por lo como mínimo tan importante, como aquellas cuestiones que hacemos que tienen que ver con el cuidado de nuestro cuerpo físico, como es dormir, como es comer, como es asearte. Nadie negocia esas cosas porque sabes que son positivas y porque además una vez que tienes el hábito te sientes bien. Cuando tú estás cansado o por la mañana o por la noche, cuando sea que te gusta más ducharte y te duchas, pues eso te deja estupendamente bien. Si tú te duchas por la mañana y una mañana no puedes ducharte por lo que sea, es que sabes que te va a condicionar todo el día. Crear el hábito, igual que Claro. yo creo que me suena de un ejercicio de, bueno, no sé, de un taller, de crear durante 21 días de gestión emocional, pero bueno, cambiando de tercio, o sea, por tocar más temas y que no se nos vaya, bueno, o sea, tú hablabas de la higiene emocional, de que es verdad, de que si es tan importante no dejar el tema emocional para muchos días porque se van acumulando muchas emociones y en nuestro cuerpo, nuestra casa llega un momento que es como que hay una saturación. ¿Por qué si las emociones son tan importantes? Y eso es un tema que a mí me parece muy importante, el tema de la educación emocional. ¿Por qué tenemos un sistema educativo que, bueno, este podría ser otro tema, pero es que es muy importante? Venimos de un sistema educativo y de una sociedad en la cual no nos forman en inteligencia o educación emocional y qué consecuencias nos acarrea eso conforme estamos creciendo, porque luego todo lo que hacemos a lo largo de vamos creciendo es tratar de, hay mucho más, la sociedad está como mucho más redirigida a que todos tratemos de evadirnos de las emociones, a tener una educación emocional, ya sea a través de las compras, ya sea a través de, pues, de el tabaco, del alcohol, de las drogas, de lo que sea. Claro. Hay mil distracciones ahí para que nosotros tratemos de evadir nuestras emociones y además no nos dan educación emocional, que vamos, evidentemente está hecho aposta. ¿Cómo sería, qué trata la sociedad de que emocionalmente nos convirtamos, en qué tipo de persona nos convirtamos emocionalmente? Mm. Bueno, mira, a mí lo que la sociedad me puede aportar a mí me da lo mismo, la verdad. Yo prefiero enfocarme en lo que yo puedo aportar a la Bueno, sí, sociedad. vale, pero que... Por esto está en mis manos. Entonces sí que es verdad que en la sociedad pues hay algunas cosas que están muy bien y hay otras cosas que están pues regular y hay algunas que están muy mal. La realidad es que al final yo creo que no tenemos perspectiva porque tenemos vidas muy cortas y además vidas muy ocupadas. Pero realmente, ¿dónde estaba la sociedad hace 100 años o hace 200 años o hace 300 años? Estamos hablando de un suspiro. Entonces, bueno, hay sociedades, también hablamos de la sociedad como si fuese algo general, pero no tiene nada que ver la sociedad de... ¿Tú estás aquí en España, Rosana? Sí, estoy en ¿Estás España, vamos. la sociedad de España, la sociedad de Holanda, que la sociedad de Finlandia, que la sociedad de un pueblo de África, que la sociedad de, yo qué sé, de Calcuta. No tiene nada que ver. Entonces, bueno, al final hay un contexto que hay que jugarlo. Y ya está. Y hablamos como si fuese algo homogéneo y en realidad no lo es. O sea, hay diferencias brutales, no solamente sociedad. La primera sociedad es la familia. No hay dos familias iguales. El constructo de la sociedad son las familias. La sociedad está hecha de individuos, pero hay, la primera institución, más allá del individuo, es la familia. Entonces, bueno, al final se nace, volvemos a lo mismo, se nace en un contexto determinado. Bueno, vamos a jugar las cartas lo mejor que podamos, como si fuese una partida de póker. No todas las cartas no todas las manos van a ser buenas, pero cómo lo juegues va a marcar la diferencia. Entonces, hay muchas herramientas, hay mucha información. Tenemos la gran revolución que yo creo que ha habido en los últimos tiempos y que todavía no somos conscientes del recorrido que tiene y lo que va a llegar a transformarnos, nos está transformando ya como Internet, que nos permite conectar, pues, por ejemplo, como estamos haciendo aquí o ahora, y entendiendo que ya no hay distancia entre individuos que resuenan entre esa familia, que a lo mejor no es una familia geográfica, no es una familia tampoco sanguínea, pero es una familia con la que tú resuenas, es una tribu, es tu tribu, porque la verdad que las connotaciones de familia son bastante grotescas. Vamos a hablar de tribu, ¿no? Me Entonces, gusta ese concepto. sí, lo de familia ya eso sería para otro tema, pero es horrible lo que significa familia. Entonces, tenemos muchas herramientas
Y como tú dices, la inteligencia emocional es algo fundamental. Entonces, ¿quién de las personas que nos está viendo no tiene a su alcance realmente empezar a adquirir herramientas y sobre todo no adquirirlas, sino aplicar herramientas que te permitan ir desarrollando esa inteligencia emocional? Cuando hablamos de inteligencia emocional, volvemos un poco al tema de antes. No es tanto lo que tú adquieres, sino lo que te quitas de encima. Cuando una persona está limpia internamente, tiene una higiene emocional, es una persona que tiende a ser inteligente emocionalmente. Cuando una persona está conectada con el momento presente, con su vida, con su respiración, con sus sensaciones, es una persona que está aquietada, es una persona que tiene paz mental, que tiene sosiego, serenidad y por lo tanto tiene inteligencia emocional. Esa facultad de la mente de ir al pasado y al futuro, que es muy útil para algunas cosas, es profundamente disfuncional para otras cosas, como es tratar de experimentar la vida a través de esa facultad de la mente, o como es, por ejemplo, relacionarte con los otros. Si tú no tienes la capacidad de estar en el momento presente, no tienes la capacidad de relacionarte ni con el mundo ni con las personas. Eres un inválido, literalmente, porque solamente tienes la capacidad de relacionarte contigo mismo, con tus pensamientos, con tus emociones. Esto, aunque pueda parecer un poco extraño, es la realidad de muchas personas que están sentados contigo y no están contigo, porque están en su mundo interior. Sí. Y aunque quisieran estar contigo, no podrían, porque como nunca se lo han planteado, no son capaces de parar la mente. Entonces, volvamos a las bases una vez más y comprendamos lo que somos como seres humanos, que no solamente somos un cuerpo, que el cuerpo al final es un autómata que responde a infinidad de impulsos y de energías que conjugamos como seres humanos, que el cuerpo al final lo único que hace es seguir los deseos y los instintos y que la única forma de controlar los deseos y los instintos es controlar la mente. Cuando nosotros alcanzamos el control de la mente, es decir, somos capaces de crear, de estar en silencio mental cuando no necesitamos pensar, automáticamente las emociones se aquietan y automáticamente nuestro cuerpo, nuestra acción, empieza a estar mucho más integrada entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces, no es tan complicado realmente de entender y ya depende pues de la claridad que tenga cada uno o de los intereses que tenga cada uno para ver esto como una necesidad fundamental y esencial a desarrollar durante la vida o si hay otras cosas, otros entretenimientos que son más importantes que eso, como yo qué sé, como tú decías, ¿no? Beber alcohol, mirar Netflix, drogarte, yo qué sé, practicar sexo o masturbarte todos los días o mirar pornografía, no sé, todas estas cosas. Salir a escuchar reggaetón pues cada fin de semana. Bueno, o sea, yo no digo que todo eso Y te no pueda... detiendas y venir con 5 bolsas y al llegar a tu casa decir, pero ¿para qué quiero yo tanto? Bueno, Si... exacto, irte de compras, ¿no? Entonces, bueno, está claro que todo eso está para tapar carencias que son mucho más profundas y al final yo creo que todo se resume a algo que es qué tanta claridad tienes. Porque vivimos en un mundo donde tenemos tantas opciones que la claridad es importante para saber discernir lo esencial de lo no esencial y entender que tú puedes llenar tu vida de ciertas cosas no esenciales, que están fantásticas y que son placeres y que el hedonismo también tiene su lugar, pero no puedes llenar, no puedes llenar toda tu vida solamente de cosas no esenciales. Bueno, sí puedes, pero entonces te vas a sentir vacío y vas a intentar tapar ese vacío con todos estos ejemplos que poníamos. Vale. Una, ya has terminado, ¿no? Digo, una que te iba a preguntar. Sí. Ah, vale. Bueno, ya hemos hablado de las emociones, ya hemos hablado un poco del papel que cumplen. Ahora, técnicas de liberación o control emocional, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues sí, este chico lleva razón, cada vez hay más herramientas, pero ahora, ¿qué hago yo? Ahora que me doy cuenta de la importancia de las emociones, de conocerlas, de controlarlas, ¿qué hago yo para aprender a controlar las emociones? ¿Qué técnicas? Bueno, ya has dicho que a través del pensamiento se controla muchísimo la emoción, pero bueno, luego hay otra serie de técnicas que nos ayudarían muchísimo a liberar y a controlar las emociones. Las más recomendadas, las que mejor resultados dan, las que la gente más solicita. Bueno, hay muchas. Al final cada uno puede elegir las suyas. Yo voy a compartir dos. Voy a compartir una
como muy básica, que luego la podemos aderezar de muchísimas maneras, la podemos complementar, la podemos hacer más efectiva, más luminosa. Voy a compartir esa, la desarrollamos un poco y luego voy a invitar a la gente a que vayan a conocer la técnica maestra de transmutación, que no me canso de divulgarla y que está ahí en el perfil de Instagram de Sanación Conciencia. Hay una técnica que se llama técnica maestra de transmutación, que la miren, que le echen un vistazo, o en el canal de YouTube. Entonces, más allá de esa técnica, vamos a las bases. Hemos hablado de recapitular y hemos hablado de la importancia de ello. Entonces, vamos a llevarlo a la práctica. ¿Cómo recapitulamos? Bueno, pues ahora que son aquí en mi casa, son las 7 menos 10. Voy a recapitular el día, ¿vale? Cierro los ojos, me tomo un momento para relajarme y esto es importante. Siempre que quiera relajarme, trato de comprender que la mente básicamente puede hacer dos cosas. O bien piensa o bien observa. Normalmente las dos cosas al mismo tiempo, cuando está pensando es que estás observando el pensamiento. Entonces yo lo que quiero es traer mi mente al momento presente. ¿Qué voy a hacer? Que observe las sensaciones. Podríamos decir metafóricamente, en vez de pensar voy a sentir con la mente. Entonces tú sientes, pones tu mente en un modo de sentir y empezarás a sentir tu cuerpo, tus sensaciones. Para todavía conectar con un estado más profundo, trata de sentir también el espacio que te rodea. Es como que sientes la sensación de espacio a tu alrededor y esto a la mente le encanta porque sale de esa mente, de ese diálogo interno, de esa mente concreta y se va a una mente que es espaciosa, una mente que podríamos llamar abstracta, que ya no se engancha tanto con las formas, con los pensamientos, sino que conecta mucho más con esa sensación de espacio, de sensaciones. Y una vez que estamos ahí, voy a empezar a hacer un ejercicio que va a desarrollar mis capacidades mentales, una forma de meditación. Mucha gente piensa que meditar es simplemente dejar la mente en silencio y eso realmente no es así. Meditar es aprender a controlar la mente y una de las facultades de controlar la mente es que cuando no la necesito utilizar está en silencio. Pero la mente no hay que dejarla en silencio siempre. Sería absurdo, hay que aprender a utilizarla. Entonces, vamos a dirigirla hacia ir al pasado, pero voy a ir poco a poco. Voy a ir repasando, tratando de sentir y de visualizar todo lo que ha ido pasando anteriormente. Antes de llegar aquí, pues me he preparado una infusión. Si me voy más para atrás, he llegado a casa, vale, todo bien, no hay nada que me llame la atención. El viaje en moto, vale, voy más para atrás, estoy llegando, vale, he estado haciendo terapias, ok, estas terapias con esta persona, nada interesante, tal, y vamos a ir repasando. La verdad que he tenido un día muy tranquilo, pues voy a hacer ese ejercicio y voy a decir, oye, qué bien, he tenido un día muy tranquilo, hasta el momento en que me he levantado. Ahora, ¿qué pasa si encuentro un momento de conflicto? Pues lo que voy a hacer es observar ese momento. Aquí fíjate, he tenido una reacción de mierda con esta persona que no tenía nada en esto y me ha dicho esto y le he tirado un moco. Ok, voy a parar esa sensación. ¿Cómo me siento respecto a esa sensación? Hoy, pues fíjate, tengo una tensión aquí en la zona del plexo solar, siento aquí como una especie de hormigueo. Ok, observa estas sensaciones. Y trata de mantenerte en esa situación sin generar más energía, simplemente observando con una actitud neutra. Si te cuesta, lo que puedes hacer es elevar tu conciencia, conectas por encima de tu cabeza, conectas con una sensación de espacio más amplio y eso va a hacer que te puedas, en cierta manera, disociar un poco mejor de lo que es la carga emocional de esa situación y simplemente obsérvala. Te mantienes ahí. Sería recomendable que cuando acabes tomes nota de esa situación, porque puede ser que si es una situación que tiene mucha carga psíquica, necesites recapitularlo en otras circunstancias. Son aquellas cosas o aquellas reacciones que normalmente se repiten en nuestra vida, pues van a requerir un cierto trabajo. Y una vez que la has observado, vas a tratar de imaginarte esa misma situación, cómo sería idealmente. ¿Cómo sería esa situación si tú hubieses actuado con ecuanimidad, con control, de una forma amorosa, y tratas de generar con tu mente y con tus sensaciones aquella situación ideal.
Pero no se trata solamente de ver, se trata de sentir. Recuerda, la mente está sintiendo. Entonces, ¿qué estás haciendo literalmente? Estás cogiendo eso y estás empezando a transformarlo. Cuando tú repites esto las veces necesarias y te vuelvas a encontrar con esa situación, tu reacción será otra, porque la acabas de crear, bueno, la has ido creando gradualmente en tu mundo interior. ¿Qué es lo que estamos haciendo al observar? Estamos bajando esa carga psíquica negativa de la reacción o de ese patrón que no me gusta, que sé que no es apropiado. Y al empezar a utilizar la visualización creativa, y por visualización quiero poner énfasis en sentir, es más importante sentir que ver. Empiezo a visualizar esa situación ideal, lo que estoy haciendo es generar un patrón nuevo, mucho más positivo. Claro, esa situación que yo visualizo, me voy a encontrar, a veces, puede ser que me encuentre y decir, oye, es que fíjate, no sé cómo podía haber actuado. Bien, eso es fantástico. No has actuado de una manera mejor porque ni siquiera sabes cómo sería. Entonces, crea esa situación. Empieza a indagar, empieza a especular, empieza a utilizar la imaginación para la función que tiene, que es crear realmente realidad, transformar tu comportamiento, tus reacciones. Entonces, eso es un ejercicio muy sencillo, no tiene mayor misterio. Me niego a llamarlo técnica, porque es como, no hace Es falta una, que sean técnicas. perdona, es una técnica que tú utilizas, o sea, es a través de la visualización, hacer una especie de recapitulación, eso lo haces todos los días, Os hacer digo, una recapitulación. recapitulación Recapitulación. y Si a no, través de la visualización, sería recomendable hacerlo. Y sobre todo vale, puede que haya situaciones que digas que, mira, a mí no me hace falta recapitular el día porque llevo un cabreo todo el día, que es que no me quito de la cabeza el cabreo con esa persona, no sé qué tal, pues ya no hace falta ni que te pongas a recapitular, empieza por eso, porque eso te está pidiendo de alguna manera algún tipo de gestión. Si tú no lo gestionas, eso se va a enquistar, se va a convertir en un tumor energético. Y puede ser que se convierta también en un tumor físico o en una enfermedad de cualquier tipo, o puede ser que te amargue la vida. Entonces, si hay emociones que están ahí muy presentes ya, empieza por esas. Si tienes muchas, pues cómprate una libretita y ves apuntando a aquellas más intensas. Tú antes hablabas, por ejemplo, de reacciones iracundas. Pues bueno, la rabia está muy presente en mí, la sensación de tristeza, la envidia. Y empieza simplemente a coger situaciones cualquiera que tú quieras que evoquen ese tipo de reacciones. Puede que tengas tantas cosas que igual es que, hostia, quiero recapitular el día, pero es que estoy tan atrapado en mi pasado que es que todavía estoy reviviendo aquella conversación o aquella pareja que tuve de hace 20 años. Pues, hombre, hijo mío, haz algo ya, recapitula eso, vete 20 años atrás porque estás perpetuando ese dolor en este momento presente y reconstruye esa situación. Insisto, no se trata de intentar coger eso y intentar evitar sentir lo que estamos sintiendo y intentar taparlo poniendo otra cosa encima. Se trata de aprender a tolerar ese dolor porque es que no te queda otra. Es mejor que tú lo enfrentes directamente y lo trates de observar con una actitud neutra a que lo dejes, que te manipule y que actúe a través tuyo de tantas formas, condicionándote de tantas maneras y condicionando tus últimos 20 años de la vida, que todavía no has pasado página. Entonces, ¿qué vale más? Vamos a decir, 20 minutos de observación atenta o 20 años de una emoción por culera que se va repitiendo en tu vida y en todas las relaciones que generas. Entonces, ese es el ejercicio. Y una vez que tú hayas bajado esa carga, sí, ahí sí, entonces empiezas a visualizar algo que sea mucho más funcional, porque eso va a poner tu mente en un modo creativo, va a poner tu mente a utilizar esas energías, ese poder creativo que tenemos para realmente empezar a amalgar y a atraer energías de frecuencias y vibraciones que tú quieres reproducir en tu vida. Entonces, no hace falta que te encuentres la situación para que te pongas a improvisar allí, porque no va a funcionar. Créalo ya en tu mundo interno y deja que se manifieste de manera natural y espontánea en las experiencias y en el entrenamiento de la vida. genial. Yo ya, a partir de ya, la empiezo a poner en práctica, la técnica. Así que hacerle caso a este chico que si no se nos desbordan las emociones. Que estamos entre lunas, eclipses, tormentas solares, más vale que empecemos ya. Muy bien, pues nada, Para invito a terminar, todo y el una mundo a que cosa, vayan a que no se ha buscar contado el la... vídeo todavía, ¿eh? Sí, invito a todo el mundo a que vayan a profundizar con esto, con la técnica maestra de transmutación, que va a dar un plus a lo que hemos comentado. Vale. Luego al final vuelves a repetir tu página, porque está genial. Y bueno,
así para terminar, que todavía no se ha cortado el vídeo, yo no quiero ser gafe, creo que llegaremos hasta el final. Creo que te la pregunté también la semana pasada. Si estamos evolucionando, ¿vale? Y conforme vamos evolucionando, pasamos de la tercera a la cuarta dimensión, que también es la dimensión del astral, y conectamos con muchísimas emociones. O sea, una evolución del ser humano, porque las emociones cumplen un papel en nuestro, estamos ahí por algo, cumplen un papel en nuestra evolución. Conforme vayamos evolucionando, ¿las emociones van a desaparecer o simplemente van a perder intensidad y las vamos a vivir de otra manera, ¿no? Cuando estemos en la quinta dimensión, en ese va a haber emociones, no va a haber, las vamos a vivir de otra manera. Sí. Bueno, primero, no estamos en tercera dimensión. En tercera dimensión está nuestro cuerpo físico. Nosotros estamos en cuarta dimensión, que es donde está nuestra mente. Segundo, en la medida de que nosotros no hacemos ese trabajo de purificación emocional, vamos a continuar estando en cuarta dimensión porque es el mundo donde la mente está enfocada en el mundo emocional y simplemente reproduce eso. Es el mundo astral, que tanto conocen las personas que están familiarizados pues, con temas así más espirituales o esotéricos, que es donde nos vamos cuando estamos soñando por la noche y que es un mundo al final de arquetipos, de emociones, es un mundo voluble que cambia constantemente según los deseos o según las vibraciones que se emitan. Entonces, la mente está anclada ahí. ¿Cuál es la forma de trascender esa cuarta dimensión? Empezar a purificar en nosotros todo el cuerpo emocional de la manera, o de muchas maneras, algunas las hemos explicado aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente desarrolla la capacidad de desvincularse del mundo emocional. ¿Significa que ya no sentimos emociones? No. Significa que ya no reaccionamos de maneras instintivas o de maneras sobredimensionadas a situaciones. Que nuestro cuerpo emocional, al estar limpio, simplemente va a cumplir su función de una manera mucho más armónica y de una manera mucho más saludable. La mente se libera y entonces nos empezamos a capacitar para ir a quinta dimensión. ¿Qué es ir a quinta dimensión? Ir al mundo de la mente abstracta que está conectado con el alma. Es un mundo donde la mente ya no está vinculada a los sentidos físicos, ni a las emociones, ni al mundo de las formas de pensamiento tal y como se comprenden en esa cuarta dimensión. Entonces, ahí la mente aprende literalmente a volar, por eso se simboliza muchas veces a través del caduceo con las alas, porque ese desarrollo espiritual te permite volar hacia los niveles superiores, hacia los planos internos. Llegado a ese punto, yo no creo que nos vayamos a ir de esta dimensión y nos vayamos a otra dimensión. ¿Por qué? Porque las dimensiones superiores integran las inferiores. Al final hay gente ya que está viviendo en quinta dimensión, porque es un estado interno. Igual que todo el mundo está viviendo en cuarta dimensión. Y si no, simplemente tienes que fijarte por qué hace la gente las cosas que hace. Porque lo desea, porque cumple sus deseos, para satisfacer sus deseos, sus intereses. Eso no tiene que ver con la tercera dimensión del mundo físico, tiene que ver con el mundo emocional. De hecho, el cuerpo físico utiliza el mundo emocional para sobrevivir, por ejemplo, a través de los instintos, a través de tengo hambre, a través de tengo que dormir. ¿Qué es lo que hace? Utilizar el mundo emocional lo condiciona para que nosotros hagamos caso al cuerpo físico. Entonces, cuando nosotros nos vamos a quinta dimensión, simplemente significa que hemos alcanzado un estado de quietud interna donde nosotros además podemos conectar con la mente superior. ¿Qué significa eso? Pues que empezamos a trabajar de una forma intuitiva, que ya no solamente tenemos que utilizar procesos racionales o intelectuales para la toma de decisiones o para comprender las cosas, sino que las podemos captar de manera intuitiva. Y entonces el intelecto nos sirve para comprender y interpretar aquello que ya sabemos o aquellas decisiones que sabemos que tenemos que tomar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo emocional? Pues que gradualmente, cuando la mente se enfoca en esa quinta dimensión y este cuerpo emocional ha sido purificado, se empieza a llenar de vibraciones superiores que provienen del reino del alma o el reino de la quinta dimensión. Esas energías se filtran y van cualificando, o dicho de otra forma, elevando la vibración de toda nuestra personalidad. Y el cuerpo emocional purificado y iluminado por las energías de quinta dimensión es un cuerpo que vibra en el amor. Es un cuerpo que, digamos que tiene todo el rango de emociones que tenemos, pero en una octava superior. Como cuando empiezas por las letras graves de un piano y las que están a la izquierda son muy graves y las de la derecha son muy agudas, pues vendría a ser eso. Entonces,
tú tocas el do más grave y el do más agudo y no tienen nada que ver, aunque sean la misma nota. Eso es lo que sucede con nuestro cuerpo emocional, que sube a una octava, donde muchas emociones como el miedo, como la preocupación, como tantas emociones que simplemente, solamente pueden estar en cuarta dimensión por su nivel vibratorio, simplemente desaparecen o prácticamente desaparecen, porque es un proceso gradual, no es que toque un botón y ya esté en quinta. Y porque vivimos en un medio ambiente que también nos condiciona y nos contamina, es un trabajo constante, pero prácticamente desaparecen, ya no controlan nuestra vida, ni nos condicionan, ni lo experimentamos, ni nos aburrimos generalmente. Entonces, ese sería el proceso. Y simplemente esa quinta dimensión de la que hablas, se trata de aprender a vivir en quinta dimensión, que nuestra conciencia esté en quinta dimensión, pero actuar en este nivel. Y eso lo que va a producir, en un proceso que a mi parecer va a ser un proceso largo, va a producir una redención, va a ir elevando la vibración de todo a nuestro alrededor para que gradualmente sí podamos ser una sociedad o podamos ser una humanidad de quinta dimensión. Pero es un proceso gradual, que sí que puede ser acelerado por ciertos eventos que se puedan dar de manera kármica. Antes hablabas del sol, de tormentas solares. Todo eso puede facilitar el proceso, pero no nos lo va a hacer. Entonces, bueno, Sí, lo tenemos que hacer nosotros, está claro. esta es mi Vale, pues interpretación. a mí me queda bastante claro que sí, somos multidimensionales y aunque vamos alternando, es como lo que tú dices, las dimensiones se van superponiendo y es como que llega un momento que, bueno, que estamos en tercera, en cuarta, y luego tenemos a tipo de quinta, entonces estamos ahí fluctuando. Lo superior siempre Pues integra lo inferior. Se trata de que podamos acceder a esas dimensiones superiores, pero no se trata de que nos evadamos. Estamos aquí es por algo y lo que hay que hacer es redimir y elevar la vibración en esta tercera dimensión. vale, me estaba apuntando esa frase que me ha gustado, lo superior siempre integra lo inferior. Vale, ¿qué te iba a decir? Yo hasta aquí, o sea, todas las preguntas que me había un poco diseñado para preguntarte, yo estoy más que Sí. satisfecha. Así que si tú por tu parte quieres añadir algo más, que piensas que yo no te haya preguntado y que pienses, jo, ¿cómo se ha podido olvidar de esto con lo importante que es? Pues esto lo voy a contar yo por mi cuenta porque creo que es súper importante antes de cerrar. Bueno, poco que añadir, simplemente pues nada, invitar al final, más allá de estas charlas y de todos estos conceptos que pueden ser interesantes y que nos pueden resonar y que puede que incluso nos hagan sentir bienestar, se trata al final de llevarlo a la práctica, de entender que hay un factor de perseverancia, de constancia, de disciplina que tiene que ver con ese mundo mental al final, de aprender a controlar la mente no para dejar de sentir, sino entendiendo que la capacidad volitiva que tenemos como seres humanos pasa por el control de la mente. Y si nosotros queremos manifestar en nuestra vida ciertas condiciones, queremos realmente hacer un trabajo, un progreso, todo lo que hagamos pasa por un trabajo volitivo, de disciplina, que al final no es más que un síntoma de que estamos aplicando la voluntad de una manera concentrada y enfocada. Entonces, el trabajo pasa por eso también y eso pues produce, no siempre es cómodo, o sea, es como si yo voy a entrenar al gimnasio y quiero ponerme musculoso, oye, voy a sufrir un poco en el gimnasio, porque voy a tener que poner al límite mis músculos y voy a tener que levantar más peso cada vez, si no, mi cuerpo no va a crecer. Entonces, ¿eso significa que ese dolor me produzca sufrimiento? No, es un dolor que incluso puedo llegar a amar y voy a ver los resultados y cada vez voy a ser más potente y voy a ser más poderoso y voy a sentirme mejor, ¿no? En todos los sentidos. Pues bueno, esa disciplina es importante. Hay una frase para terminar que ahora me acabo de acordar que dice, todos tenemos que experimentar uno de estos dos dolores, el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Entonces tú eliges cuál quieres experimentar en tu vida. Es buena, pues el dolor de la disciplina, claro, Sí. que llega un momento. Sí, esa frase no te la apuntas. Era para ti. No, qué broma. Venga, me lo voy a apuntar. Mañana hago un post con la frase. La hago como si fuera mía. Es broma. Muy Bueno, bien. pues
Sí, llevas razón. La disciplina es importante, que una vez que la tenemos ya integrada, ya, como tú dices, no cuesta. Y si cuesta un poco, se disfruta, porque al final ves los frutos y cada vez te va impulsando un poco más. Vas consiguiendo cosas y dices, ostras, es que merece la pena. Pues venga, ahora voy a por otra Mm. cosa. Y le vas cogiendo el gusto. Eso, Así que, otra frase, pues, Rosana. Sarna con gusto la no pica. apunto. A ver, dime. Sarna con gusto no pica. No sé si es Eso. así o no, pero Otra, huye de la comodidad como de la peste. esa Vale, también, sí. Otra pues eso. frase. La madurez del hombre es vivir con la seriedad con la que juegan los niños. Eso, también. Pues hay que Ah, jugar todos los días un poco, aunque sea media hora. Vale, pues genial. Ya tenemos un montón de herramientas, así que ahora ya el que no controle las emociones es porque no quiere. sabía que me equivocaba con la frase de la sarna esa del gusto, pero bueno, ya sabía que estaba patinando, pero es que soy muy malo para las frases en Ah, te realidad. has A veces equivocado, no me me das vienen cuando cuenta. me vienen inspiradas, si no siempre me equivoco, tengo mala memoria. Cada vez están diciendo sarna, no, seguro que la he dicho mal. Bueno, Fíjate, era están ahí para pendientes, pues si te equivocas en algo, ¿no? Para corregirte ahí corriendo. Menos sí. mal, ¿eh? Que hay gente así. Por aquí comentan hacer un live solamente de frases. Así, Una sí. hora entera, ya ves. Bueno, Muy pues bien. nada, que estoy súper feliz, gracias, súper agradecida y súper feliz de que hemos terminado el vídeo, porque esta semana el móvil no sé qué le ha pasado, que ya está fatal. Bueno, Muy pues bien. nada, que se quede grabado. ¿Cuál era tu página? Dilo otra vez, por si acaso. O sea, por Sana- la gente que la quiera apuntar, que lo están apuntando. En Instagram, Sanación Conciencia y la página web es cienciaconciencia.com. Sanación Vale, Conciencia o cienciaconciencia.com. vale, Muy pues bien. nada. Pues muchísimas gracias, Rosana. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias a la gente que ha estado ahí detrás. Se queda grabado el vídeo, luego lo subo, así que te lo pasaré por si lo quieres tener o lo que sea y ya está. Y bueno, pues un placer. Perfecto, gracias. Hasta luego a todos. Que tengáis buena tarde. Adiós.